Llegamos a la última batalla de la noche, la estelar que tanto se esperaba. Voy a presentar a los que van a estar dando cátedra en estos rounds. Directamente desde el departamento de Caaguazú, fuerte ruido para Gia Flex y CZU. Y ahora, para presentar al siguiente equipo, directamente desde la Perla del Sur, fuerte el ruido para Guachi y Vique. Piedra, papel o tijera, el que tenga más huevos se manda al frente. ¿Arrancan ustedes o Arrancamos nosotros, amigo. corten la bocha? Loco, antes de arrancar, quiero respeto para esta batalla. ¿Estamos? Sí, señor. Competidor a mi izquierda y equipo, preséntense. ¡Epa! ¿Cómo estamos? Pluma Guaraní. Ustedes saben quién soy. Big Herme, Hermeri Crew represent. Knowledge y puro wisdom. Nada de chucu, perro. Check, check. Guachi, a.k.a. el gordo más clean de la escena. Hermetic Boss Players. Luz Cultural. Camper Style. El poder de la palabra y todos outside. Dale, carajo. Ok, equipo a mi derecha, preséntense. ¡Ey, yo! ¡Es el Gia Flex! ¡Drago CZU! ¡Battle Rock Crew represent! 3 de febrero, San Carlos. Coronel Oviedo, Paraguay. Manteniendo el legado vivo, EACO vive. ¿Hay ruido o no hay ruido, encarnación? ¡Dale! Ok, antes de arrancar con esta gran batalla, la hicimos toda la noche y la vamos a hacer una vez más. Así que todos los que estemos acá, quiero que me acompañen. ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Silencio! ¡Silencio! Cuando quieran, muchachos. Pero miren, si es el rapero más rapero de la escena, guachín, en la cultura se sabe que cuando se trata de plata, sos rata y escondes el billullo, Aladín. Por eso te apoyas en un personaje que no existe. Si solo vos insistís en llamarle genio a este. Que vos no sos parte de este gremio. Aunque te den un soco de premio, no basta tener al deseo en tu favor. Si no vieron el flyer, tampoco basta con subirte a la cabeza del flaco para dejar de ser un ratón y volverte famoso. ¡Ratatouille! A mí en mi región se me conoce por muchas cosas. Entre ellas, por mi faceta como organizador. Poder de la palabra, la perla, próximamente Cambur Style. Siempre apoyé mi underground, no como vos, que tu liga de escrita la armaste en la capital. Fuiste a generar espacio para gente que ya tenía espacios. En vez de crear oportunidades en tu ciudad, al final desde el corazón de América solo quieres ser un asuncheto de central. Porque esos son ustedes, chetos aspiracionales y putos reprimidos. Son bobos, mononeuronales. Si menciono la unión del rap, piensan en Casorio. Típico humor homofóbico que reprimen los putos de armario. Salgan de Narnia y entiendan que si tanto doble sentido le ven a una rima, es que seguro andan pensando con hambre, holocausto caníbal. ¡Qué pena! Es que seguro andan pensando con hambre, holocausto caníbal. ¿Se imaginan pijas cuando estoy mencionando un fiambre? ¡Qué pena! Será el orto, amigo, no pero yo ahora.
¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Silencio. Pensó que feo le hizo un favor al traer este evento a mi casa. ¿Acaso no viste las noticias? Si te metes a la arena es mejor alejarte ¡De las rayas! A tu lado, tenés una bolsa de papas con el sellito del profe Nazario metido en el orto. ¿Cómo crees que pasa algo nuevo? Novela de roba bastos. Si ven al hombre agachado en el baldío por estar arrastrando un cuerpo. Ruido, dale. Si ustedes van a decir que no somos raperos, pero a mí me chupa 3 huevos. Wachi y Yesh dibujan el rap sobre un papel. No son mangakas, pero deciden matar a 2 personajes mordiendo la pluma, usando su tinta de sangre. La humillación es explicit content. La decisión es unánime. Los verán caer. Si mato cuando escribo y escribo cuando mato. La Yagami es. Tu novia en su Insta. Tu novia en su Insta. Ni una publi contigo. En cambio vos la tenés de foto de perfil, mención en biografía destacadas. Ey, Zodiac. Acá tenés tu moto robada. Pero si a vos te embolsaron, normal que no suba tu contenido. Jeffrey Dahmer, esa rubia le prometió amor y al final en su casa tienen al cuerpo escondido. Sí, si vos repetís wordplay impresionante, no puedo entenderlo. Encima lo produce Kill FM y con esas antenas parabólicas seguramente emite a 40 kilómetros de distancia puras señales. ¿Entienden cómo en todo encaja? Antena parabólica, copia, Kill FM. Vos no sos un battle rap, viejo, vos sos otra emisora. Ahora en el battle rap. Te respetá, puto. Ahora en el battle rap. Los encarnacenos salen y reciben rivales gracias a un puente que lleva mi nombre. Cuando muera, seré inmortalizado en cada uno de mis escritos. Si ya están acostumbrados a ver mi cara en los papeles más importantes. San Roque. Si vos dijiste que yo soy un desastre, ¿sí o no? Factos. Bueno, entonces, atajate, flaco, que llegó el viento. Esto es Encar, las tormentas no tapan calles, llevan cuerpos. Esto es Encar, las tormentas no tapan calles, llevan cuerpos. Mi pluma es un fenómeno. ¿No entendés la gravedad de mi ciclo de pensamientos? Y veniste con el niño a querer destrozar nuestros lazos y puentes. Pero tranquilos, si los encarnacenos sabemos bancarnos los ciclones. Y también sabemos cambiar los pañales al jefe. Puta, en mi casa, prohibido barras de cuarta. Por eso la mejor liga del país ni siquiera mira tus batallas. Tremendo error traerte hasta el sur para emparejarte con plumas de alta gama. ¿Acaso no vieron cómo en año nuevo la gente estalla? Aprendan, es mala idea tener a los niños jugando en la costa si estamos lo del soco en la playa. Esos son factos. Y vos sos un puerco de mierda. Cuidado con inventarte un chisme y hablar de mi novia. Que sos capaz de forzar un chiste para darte ventajas y eso te hace ganar. De la core mirá si es arroba. De la core mirá si es arroba. Y cuidado con tener el nombre de mi pendeja en tu boca. Que la única vez que el nombre de Monse se ensucia es cuando sale de tu boca putrefacta. Me quiero puerco, round 1. ¡Loco! Le vamos a demostrar lo que vinieron de afuera, acá todos somos unidos y que vamos a ser parejos. ¿Estamos? Quiero gritándole la rima a ellos, guacho. ¿Estamos? Yo. Ya. ¿Quién tenemos enfrente? Guachita y Vikerpe. Este diablo, guachigo, bate y penda, pe. Cambian a capé. Eco no tiene guaraní. De esta, es cierto. Hoy,
Se van bautizados por Drago Gia y presionados por la ironía de que son unos alzados y ni los conocía. Ni yo, ni él, ni la minoría. Guachi queda nada, queda chico así, pero mejor sí, ni la monería. Hoy la vaca va a quedar irreconocible. Carnicería y si sacamos los cuchillos, lo volvemos raperos a la fuerza, lo metemos a la caja y por eso ven a la madera por encima. Y sí, es obvio que van a hablar de MDR. Y si son tan predecibles, es normal que todos los golpes que MDRen. Pobre Vikerme, sus esquemas de madera no van a hacer que tiemble. Y es que Kawasu es la ciudad de la madera. El negocio de la carpintería por todo el departamento se extiende. Que después de esta paliza se retuerza como si se golpeara el meñique. ¿Se entiende? Y es que mirando a mi gente, se ve que chocó con la esquina del mueble. ¡Pobre Vikerme! O puedo decirte Yesh. Y que todos sabemos que ese era tu AKJ. Y aunque lo cambiaste, hoy no veo que sea más bueno. Pasa que Yeshua significa Jesús, depende de qué idioma hablemos. Da igual. Todo lo que leímos en la Biblia sabemos. Que Yeshua le cambien el nombre, sigue siendo el hijo del carpintero. Sigue siendo el hijo del carpintero. ¿Y ahora? Nos van a tirar de compañeros. Ahora nos van a tirar de compañeros. Y sí, claro que vinimos en caballo. Se quiebran sus muñecas y bajamos del potro. Aparte, ¿cómo nos tiran de caballos? Si en Encarnación consumen su anestesia como locos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si desde que llegamos nos dicen ¿qué está esto? ¿Qué está lo otro? ¡Eso no barra, carajo! Vale, claro. ¿Y ahora? ¡Quieta hacia arriba! ¿Y ahora? ¡Barras de caballo! ¡Ahora! ¡Barra! ¡Cierren el orto! ¡Cierren el orto! ¡Ahora! ¿Por qué está ese? ¡Ahora! ¡Silencio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Por qué tanta ¡Ahora! ¡Café, déjame pegar, boludo! ¡Ey! Vamos a respetar, loco, vamos a respetar. Acá están haciendo show los pibes, loco, vamos a respetar. Vamos a hacer aguante, ellos también hablaron. Los dos hablaron, los dos equipos hablaron, se pelearon acá. Vamos a hacer respeto, guacho, dale. Todo es show en el escenario, gente. Dale, Ponle respeto al show, hermano. Dale, bro, si no Camille le va a ganar ni una sola. Y alguien la traje. Bueno, seguimos. ¿Y ahora? Vamos con Guachi. Después de tremenda humillada con Febo, no te quedó más que conformarte con un draft y sé que te apena decirlo. Luego de hacerte tanto loco, llegaste a Asunción y te hiciste el bonito. Llegaste hasta antes de la organización, fue la ansiedad por lo visto. Después de que la élite te pegó un baile, no te quedó más que admitirlo. Que la única vez que estuviste en el Soco fue para recibirlo. ¿Escucharon la leyenda de Guachidio? Dicen que es omnipotente, lo abarca todo. Youtuber, periodista deportivo, cantante de pop romántico, poeta los domingos, pero en cada uno es peor que el otro. Y que por sus ganas de querer figurar en todos lados, no figura ninguno, un monstruo. Pronto lo vamos a ver en el Zambódromo. Y es que si su nombre no encarnaba, es normal que quiera ser el rey Momo. Y el rey Momo. Y el rey Momo. Tiene un video en YouTube titulado Me fui a la brecha y encaré una mil. ¡Marcación! ¿Hasta qué punto llega uno por querer llamar la atención? Se inventó toda una historia, el mío aún así se viralizó. Ni que fuera director de orquesta. Para querer hacer números con la mayor. Le salió. Vikerme, me enteré que te gustos raros. Qué rápido corren los chismes. ¿Te gustan los 2 pados? ¿O solo cuando la pareja te rinde? Porque cuando te saliste perdiendo, al toque la cambiaste al siguiente finde. Pasa que a este se le volvió costumbre cambiar de pareja para que se lo garchen. Parece que Vikerme es un swinger. Encima, este es re sospechoso. Si en su ser siempre se regala. Si en una dice, comienza la misa, comienza la mí. Esa Eucaristía sí es rara. Puto. Esa Eucaristía sí es rara. No se confundan. No se confundan, a él no le gusta la comida barata, él es lo que gasta 50 solo en la entrada, pero eso no cambia, que le encanta el salami, por eso siempre la lleva a la cara. Vikerme es un pseudo poeta, pseudo filósofo, falso hermetista, no digo mentiras, deben creerlo. Nuestras líneas son las formas geométricas que expresan el orden del cosmos, pero es normal que no puedan entenderlo si dichas líneas representan lo codificado de la realidad, signos que solo entienden quienes saben leerlo. ¡Esvástica! ¡Esvástica! Pueden ver otro significado con el paso del tiempo. ¡Round! ¡Fuerte, se aplaude! ¡Fuerte el ruido, loco! ¡Dale, ganación! ¡Esa mierda! Silencio, guacho, respeto para el equipo. Cuando quieran, muchachos.
Gia, buen jugador. Pasó por ligas de mucho prestigio. El gordo, Acote, Kamure Style con el Soco, donde le plantó cara a tu ejecutivo. A mí, ya me conocen. El dueño de este under y segunda vez en tu organización para darte castigo. Drago, lo invitó un amigo. Drago, si yo arranco el ropo, saco al mago. Armo el bate, va de manos, demostrá si sabes pararte. Que hoy no se trata de estado físico, cuando tu gente te recuerde aguante. Nene, qué cagada que no se subió tu batalla. Encima un sureño fue tu adversario. Mientras tanto tu amigo se hace el desentendido con provocaciones que rozan lo ordinario. Capaz a mí también me juzguen por videos perdidos, pero estoy limpio porque me gané su respeto arriba del escenario. Mientras que Gia se quiso hacer del boludo mandando al grupo un video con los goles del gordo, en vez de enviar los highlights de Nazario. ¡Ruido! Dientitos, ¿cómo estás, dientitos? ¿Sabes lo malo de no tener dientes? Es que cuando hablas mucho te duelen más y te ponen frenos. La pudredumbre de tu boca te llegó al cerebro. Con un fracaso en el ojo, materia fecal es lo que dreno. Si te cagaste al plantearte enfrentarte solo a Wachi. Ahora todos lo sabemos. ¡Qué incoherencia! Si para salvarse, solo tuvo que eliminar mensajes. ¡Sacar la evidencia! Y esto, encima que a no se le tiene el video en donde se lo embolsaron. Me parece que muy raro. Insertar meme, demasiada coincidencia. Pobrecito, pobrecito. Le ofrecieron medirse contra el mejor del sur y casi se me orina. Tu muñeca parecía cubierta de oro, pero es un reloj trucho del circuito. Solo segundos a pilas. ¿Entendés? Ya sos grande. Conmigo no se jode. Menos en mi casa. Acá no sabemos ni quiénes son ustedes. Quiere que le pasen la bolsa, pero se deja dominar. Si ya cambió los dientes de leche por dientes de güere. Y él dijo que es polígono. Sí, él dijo que es polígono. Entonces, escuchate esta. Ese, pasa por ti. Entonces, escuchate esta. Ruido. I'm pissed off. Cause you're nothing with or without a microphone. Have to see you through the microscope. Don't you see us? We are the number one in this scenario. Just pay attention. Luigi and Mario Bros. Just pay attention, Luigi and Mario Bros. ¿Entendés, Drago? Para bancarte esta vuelta, tu capé te trajo maquillado. Ustedes buscan la ovación del público, pero ellos mantendrán la boca cerrada cuando les vean acabados. Si Gia Flex te demostró los pasos. Con un polvazo pasaste de ser el rey Drago a drag queen. No te asustes si después Tobex te quiere dar un abrazo. Barras en guaraní. Drago trae para su deleite que se pique, porque para mí hablar guaraní no te hace under en inglés cheto, pero decir que ya habla bien los tres me parece un chiste, pendejo maleducado. ¿Cómo mierda vas a ofrecerle fumar porro a Espique? Alguien que me explique que viendo el nombre de su liga no puede comprender que es mala idea venderle humo a nuestro cacique. Bueno. Claro que sí. Si vos tenés un tema que se llama Gang Fresh, para mí que está de mal escrito encima, porque Fresh Gang es la palabra que domina. Si vos tenés un tema llamado Gang Fresh, ¿fax o no fax? No, fuck. No fax. Gang Fresh, sí, tenés un tema así, ahí lo van a ver. Presumiendo las cadenas sobre el yoco y el chope. Si vos tampoco das la sangre por tu lengua a pecho frío de mierda, cuando tuviste la oportunidad de demostrar nuestras raíces nativas, te pusiste la remera de USA. Ay, así querés despronunciarnos. Se nota que hay mucho hielo sobre el corazón de América. Por eso viniste a buscar sol al sur de Paraguay. Y así lo entiendo. Si ustedes por papeles nos hacen problemas, nos quieren sacar por no hablar su idioma. Con razón que son tan cabeza de termos él y sus tropas. Por eso les representa tanto llevar el ice sobre el tórax. Vos a Bastar.
Le dijiste que la próxima vez que vaya a hablar una mujer piense en su vieja. ¿Fax o no fax? ¿Se lo dijiste? Ahora no habla, ¿viste? Ahora no habla. Después de la pichi, saliste a darla por el tema del aborto, ¿verdad que sí, amigo? No, mira la toalla, mira tu batalla de vuelta, amigo. Mira, esa sí se subió, tu batalla sí se subió, amigo. Dios mío. Contra la pichi. Saliste a decir que está bien pegarle a una mujer. Cierto. Imagínate, sabiendo cuántas en el mundo son víctimas de ello. Encima tu homie, lo mismo. Por eso nos vemos a Yahweh en la cartelera del evento. Paco, todo Paco. Por eso nos vemos a Yahweh en la cartelera del evento. A mí también me gusta el morbo, pero para todo existe un límite. Y es que el factor común está a simple vista. Madre Rap es una crew de violentos. Mostrarle ese video a la mujer que te trajo al mundo debería ser motivo de arrepentimiento. Y quiero pensar que no estabas pensando en tu madre en el momento que escribiste eso, Raúl. ¡Ey! Silencio, silencio, por favor. Silencio. Cuando quieran, muchachos. Yo. Ustedes son los herméticos. Pero esa filosofía no la llevan. Nos tiran de compañeros por venir del interior. ¿Cómo si ustedes no lo fueran? Los herméticos les están fallando a sus principios si no hablamos del correo, si decimos que recuerden la correspondencia. Cuando lo hagan, van a entender mejor la frase de cómo es adentro es afuera. Hermético. Decimos rapero de tu crew que en la escena de rap nacional haya resaltado. ¡Reto! Me entero que es de tu crew. Es que en los eventos en que nos cruzamos nunca los ha mencionado. Normal, yo también me sentiría avergonzado. Es que estos son nenes mimados, todos buenitos, bien educados. ¿Cómo carajo iba a sentirse representado? Si literalmente no son una crew de retobados. Bueno, Otra vez. sería normal que le griten más a ellos. Eso ya lo teníamos visto. Pero eso no le va a servir de mucho si al final la calidad de la obra importa más que los aplausos recibidos. Corte barroco, cuando vean el contraste teatral quedarán sorprendidos. Es que esto no es historia del arte para querer ganar con el análisis del grito. Yo, el nivel de escritura, un entrenado por un ninja, esta batalla solo es parte del hobby. Murciélago en el pecho y no tengo COVID. En honor a tu apellido, en honor a tu apellido. Te marco el pecho con una R, su cuerpo cae al piso con la negra enfrente. Te metiste donde no debiste, McLovin. La R en el pecho, la R en el pecho. No es consecuencia de una gang. Igual le queda la ropa roja para R en el pecho, ropa roja. En nuestra presencia sos Carlos Robin. Nah. Pero no le da para ser Robin. Te vuelvo a quitar la R. Primero prueba con darle vuelta a esa panza. Podría ser Odín. Igual podría ser Odín. Igual me perreta sí o sí. No importa si este es el héroe de su ciudad. Rodillazo en la parte inferior de la columna. Y tengo la capa por encima de la rodilla. El Prime de Olimpia en los 2000. Y no perdemos el tiempo explicando que somos mejores. No cuesta tanto trabajo. En trayectoria, en barras, expuestas en escena, lo que sea que quieran compararnos. Hasta en estilo lo superamos. Solo miren el cartel. Ahí van a entender que tenemos el flow del sur por debajo. ¿Qué me quieren que leí en mi batalla? Que digan lo que quieran. Si Feo te ganó leyendo, igual de paso te mostró cómo con solo mover la mano uno puede transmitir ruido hacia afuera. Hoy al gordo lo perturbo, que anda pagando para que le agrande la cilindrada. No le importa el costo, él quiere tener una carrera. ¿Y Vigerpe? Él también leyó en su batalla contra Puni, que lo que tanto entonces te vi como mientras el Franco te ponía la mira. Agachaste la mirada, con él te dio el tiempo de sacar el arma, pero estos players la descosen. Si volvés a sacar el celu mientras rapea al rival, solo sería para llamar al 911. Guachi, ¿es cierto que sos un Batecat nuevo? Que aún no vimos tu 100%, pero la cagaste querer compararte con gente del top. Eso lo dejó al descubierto. Y es que, después de tantos errores, solo nos queda darle un consejo. Y es que meterse a la fuerza en el top. Solo resaltaría sus defectos. Y por supuesto que para sentar las bases tienen el material completo. Guachi y Miguel pueden llegar muy lejos, hasta el cielo. Claro que no tienen techo. Si entre sus tablas nunca vimos nada en concreto. Correcto, que con nosotros les puede ir muy mal. Ustedes se creen los mejores,
Las perlas del sur, las joyas de acá. Pero eso es una mentira de tu ciudad. Por eso en la escena nadie les Y cree. es que ustedes solo se pusieron el nombre de Pilar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Dale! ¡Ok! ¡Esto es Pluma! ¡Pluma! Ya. Hola. Mirá que soy gordo, pero vos sos más feo que el carajo, Café. Vos también sos un inglesito, amigo. Vos sos más feo que el carajo, Café. Se queda confundido si nos despedimos diciéndole bye, flex. Para chilecito. Escuché que esta es una liga de primer nivel, pero juro que no lo veo. Prometieron una organización seria y me trajeron solo un flexeo. Pero, ¿qué onda? Mírenla. Si nos trajeron al gringo de Coronel Oviedo. Pero mírenla, si nos trajeron al gringo de Coronel Oviedo, ¿quién diría? Yankee Guayo, te confundiste. Cuando te decían que vengas presentable, a la facha se referían. Vos te regalaste en un grupo de WhatsApp, dijiste que querías un nuevo ángulo. Bueno, al tocar el suelo, a puras patadas te voy a dejar la pelvis hecho polvo. Imposible mantenerte recto. Si sos un quebrado, esta lección te dejó el cerebro menos cerrado. Encarnación va a presumir de dejarlo allí a flexible. Pero, qué cagada que digas que en el sur no hay rap solo por no apreciar nuestra cartelera. Ustedes probando pistas en circuitos ajenos en vez de plantar bandera en su tierra. El poder de la palabra causó un acote de barrio. El término final nacional se volvió sinónimo de esta tierra. Nosotros estamos construyendo nuestra propia escudería. Ahí está la diferencia en las carreras. Y estos gordos buscan descentralizar esta shit. Vos te vas hasta la capital, buscás surgir, te olvidás de tu tierra con tal de alcanzar más rango. Nosotros hacemos que ustedes vengan y pongan plata para jugar en nuestra tierra, Rambo. Por eso digo que es una inversión de capital venir a Encarnación a veranear buscando una buena temporada. Solo que no se quejen de los precios altos. Si venir acá, le va a costar un ojo de la cara. Estos se la viven viajando, usurpando suelo y por eso piensan que me aterra este desalojo pacifista. Pero si se ponen violentos le daremos balacera. A los ocupas les damos con todo. Total ya bajaron a Lugo de la cartelera. La escena del battle rap nacional, golpe de estado, de luto por la muerte de los campesinos sin tierra. Si ustedes, entre todos, están en un constante ego trip, en donde el centro gravitacional oscila entre quién es más que cuál, gran puta, no entienden nada de hip hop, ni tampoco de minas. Entienden tanto de hip hop como entienden de minas. La última vez que mojaron una concha fue cuando rompieron bolsa, o se fueron a pasearse a la playa en Carnacena. Y a Shawi, le faltaste el respeto. Se enteró que no estaba al momento de ver la cartelera. Te dejó de funcionar y lo usaste como muñeco de trapo. Encima, jugaste la del inteligente y para proteger la corona sacrificaste a tu caballo. Esperen. Muñecos de trapo, jugar con el caballo. Gambarte, compañeros. Esto es un tiro al blanco. Y demasiado loco, ya arrepentí. Para forzar un lore agresivo, mandó a sus clones a perseguir a mis amigos. Agente Smith quiso venir a hackear nuestro circuito y al final terminó electrocutándose con la torre de control. ¡Qué tembó! Y al final terminó electrocutándose con la torre de control. ¡Qué tembó! Normal que elija el azul si vive su realidad alterada. Falso Neo, por mucho que te rebajaras, no esquivaste las balas. Ahora te toca carárate a Morfeo. ¿Sí o no? Real. Y vos sos un cagón. Sí. Vos sos un cagón.
Viniste, te hiciste el grosso, insultaste a Camburetá y Encarnación. Encima te retocas por lo que dice la torre, mientras que a mí uno de tu club me espera después de la función. Pero por favor, la última vez que Maderrap pasó por acá, quedó evidenciado que Punisher también es un llorón. Consejo, alejate de ellos o vas a terminar con amigos imaginarios diciendo que son las voces del interior. Cerra el orto, negro. Encima Fico te ganó, viejo. Qué loco. Por favor. Y ahora, el momento que todos esperaban, porque tu ex... Tu ex, tremenda groupie, lo sabe toda la gente. Aparte, no se diferencia mucho de vos. Le gusta chupar pijas para poder pegar al día siguiente. Al probarla, pastelería artesanal, especialidad sabor 1000 leches. Ahora entiendo tu afán con los idiomas. Al besar esa puta conociste el sabor de 3 lenguas diferentes. No, 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 no. Ale, grítale. Mira vos, los defensores de las mujeres. A ver, escribiendo esa barra, ¿pensaron en su madre ustedes? No hay cómo. Ok, por favor, silencio. Vamos a empezar de cero nombres. Dale, empezamos de cero, muchachos, para tener un buen contenido, dale. Silencio los perros. Por favor. Vamos a ¿Sabes por ser de acá? Gracias. Te dieron la estelar, sí o sí tenía que figurar, así que se puso a buscar un dupla. Yo sé que te hubiese encantado ir con NASA, Resto, Magic u otro represent, pero ellos saben que sos un hijo de puta y nosotros ponemos en acción un junte de energía, no solo electrones que se cruzan, y esa unión es más por conveniencia como Arabia y USA. Y sí, porque nosotros sabemos de la historia de su ciudad y sobre su pasado. ¿Recuerdan a los jesuitas? Los que Tatiana han evangelizado. Recuerdo de 1926, 100 años después vuelven a quedar devastados. Los jesuitas dejamos ruinas por Encarnación, por cómo quedan trastornados. Y estuviste en la cima de un draft, donde no existe estelar, por ese puesto a nadie presumía. Después de tus primeros pasos en Asunción como profesional, no lo volvieron a ver arriba, aparece el paso a la Nueva York en Olimpia. La mente limpia y las ideas ordenadas de manera pragmática. Tus gas solo son de instrucción y no sirve de nada meter 9 si es en la práctica. Dígame, ese acá no Dígame. No era caballo, era gallito. Su garganta sufre. Ikerme, ese acá lo tenés por el metrimequisto. Pero si no te pareces en nada. Bueno, sí, sus escritos son verdes, esa es su tabla esmeralda. A mí, mi escritura me respalda. Por eso le fracturo la pierna y le enyesé. No me sorprende que no sigas las 14 leyes, ¿eh? Pero cuando soltás tus barras, parece como si un niño de 14 leyes, ¿eh? Y antes de esta batalla, Agua o un caramelo si tienen. Igual si es fresco. Ay. Vamos a hacer ese ruido, macho. disculpe, la voz falla, pero las barras no. ¿Qué? Antes de esta batalla, ya llevaba 8 al hilo, 4 estelares, 4 internacionales. Por eso no pueden jugar mi carrera. Cero batalla de local, 0 stumbles, siempre afuera. Y piensan que esto van a causarme problemas. Ni que fuera en la barra de Olimpia, para causarme problemas en la novena.
No, ¿verdad? Él es un Y nos comemos la peli, Piraña del viaje sangriento. Después de nuestro paso por la costa queda con malos recuerdos. Y sí, nosotros de vacaciones no repetimos destino, eso es cierto. Es que por cómo manchamos de sangre sus replayas no van a darle replay a esto. ¿Por qué no, flaco? Sí, métele. Guachi, decime, ¿es cierto que no querés presentarle a los perros? ¿Es cierto que no querés presentar a tus amigas a los perros de la cena? A vos te presenté, boludo. Sí, sí, es cierto que no querés presentar a tus amigas a los perros de la cena. ¡Ey, público! Vamos a mostrar a los muchachos que la Perla del Sur tiene respeto. Nosotros, respeto, muchachos, respeto. Pero así somos, así somos. Toma agua, bro, toma agua. Dale, tira. Vamos los perros, respeto, Guachi, ¿es cierto que no querés presentar a tus amigas a los perros de la cena? ¿Qué le pedís que no les escriban ni respondan las historias y toda esa mierda? Ah, pero si son de otra ciudad, sin problema. Nosotros venimos del campo y cuando en la estancia hay una emergencia, la solución depende de dónde está tu capataz. Como Guachi a la hora de presentar a sus amigas, depende de dónde está tu capataz. El baile del... Gordo. ¡Silencio! Gordo, cheto, hijo de puta. Vos le vais cururumba, estás muy burro. Deja de hacerte loco si sos un hijo mimado, youtuber de cuarta, freestyle de turno. Ese papel de malo es mentira. Si no le pegas ni al ritmo cuando te moves o rapeas, nunca vas a ser un guachiturro. ¡Cállense! 2010, Y menos mal que no hacen tan buenas gambas estos pelotudos. Es que nadie les creería. Porque desde que vieron el cartel, dijeron que corto su nombre seguro. Que con las letras y las guns es igual de insignificante este pelotudo. Por eso ese aguachi le saco la W, que solo es un estornudo. Achí, no soy el payaso, pero te hago flim flim. Y no hablemos de merca porque ahí los payasos son los tuyos. O porque a más de uno le picó la nariz. Se escucha y es un sinker, ¿no? Increíble. No, pará. No, round. ¿Va a seguir? Adelante, amigo. Bueno, te arregla. Pará. Déjame terminar esta mierda. Porque cuando se anunció esta batalla, la verdad, que por WhatsApp nunca me habían dado tanta pelea. Y si les soy sincero, acepto que en un punto me causaron histeria. Pero eso a ustedes debería darles vergüenza, que al final me dio más pelea el que vistió de zorro. Ese es el verdadero Teria. 3-0, ¿quién es rey? 0 en su ¡Batallón! Vamos a la hermano. ¡Dejen ya! Muchachos, por favor. Muchachos. ¡Loco! ¡Loco! ¡Dale, cálmense, loco! Acá Guachi quiere dar unas palabritas, loco. Señores, gracias por esta convocatoria. Realmente es hermoso ver el estudio lleno, así que por favor, fuerte aplauso. Recontra agradecido. Segundo, muchas gracias a Pluma Guaraní por venir hasta nuestra ciudad también. Buscamos, como saben, el hip hop unir, más allá de todo el show que hacemos, y dar la oportunidad tanto a los pibes de acá como a los pibes de todos lados. Así que muchísimas gracias a eso. Que sigan habiendo eventos así. Vamos a ir también nosotros allá y que sigan viniendo y que sea rap, señores. Así que... Si yo digo Pluma Guaraní, una palabrita
De Gia Flex, por favor, hagan silencio. Bueno, mi gente, primero pido disculpas por el tema de la voz. Es un problema de salud que vengo teniendo últimamente, por ende voy a dejarlo la batalla un tiempo para recuperar la garganta. Así que espero que les haya gustado igual la materia que trajimos. Nos esforzamos un montón para estar a la altura de la situación. Y eso, otra cosa, desde que anunciamos la batalla con Guachi dijimos que vamos a dar un show de la gran puta. Capaz se fue de la mano a veces, nos puteamos entre todos, nos desafíamos moquete, hererea. Pero bueno, todo es parte del show, todo es parte del hip hop. Así que nosotros venimos acá para eso. Eso nomás. ¡Birra a 10.000 en la cantina! ¡Birra a 10.000 en la cantina! Gracias por su atención, gente. Ok, yo personalmente quiero agradecerle a la gente de Pluma Guaraní por haber confiado en mí. La verdad yo vengo de muy lejos y para mí estos eventos son una locura. Quiero seguir transmitiendo, quiero seguir haciéndole mostrar que la Perla del Sur tiene un respeto terrible, no por lo que pasó esta batalla, porque la verdad ustedes se portan siempre de 10, es normal, es local, los muchachos acá, pero loco, un mensajito siempre con respeto, loco, siempre con respeto porque esto es unión, es amor, es freestyle, loco, y si nosotros mostramos eso, siempre y en cualquier lugar nos van a tratar bien, loco. Así que dale, fuerte el aplauso, guacho.